A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto y le agradecemos la amabilidad que tiene a esta hora el doctor Raúl Canelo, el candidato al Senado, como el número 3 por el Partido Libertad Popular, y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Canelo. Siempre es un gusto conversar con usted. Muy amable. ¿Cómo está? Un gusto, José. Gracias por la invitación nuevamente con usted para atender cualquier consulta. Antes de conocer un poco las propuestas de los temas que usted está llevando a la Cámara de Senadores, me gustaría plantearle un tema de actualidad, ¿no? Ya es casi, en las últimas horas se conoce que se habrían conseguido ya las firmas suficientes para la solicitud de un pleno extraordinario para ver la situación del presidente de la República, José Gerí. Usted es jurista, decano del Colegio de Abogados de Lima, y me gustaría conocer un punto de vista, cuál es la opinión que tiene sobre este tema, ¿no? Si en este caso cabe la censura o cabe la vacancia del presidente de la República. Bien, particularmente no tengo dudas que cabe la censura. Se requieren los 66 votos. Algunos dicen, por ejemplo, el colega Blume, que correspondería más bien una vacancia por cuanto él ya está en el ejercicio y juró como presidente. Pero recordemos, su origen es presidente del Congreso y en consecuencia, por esa razón, lo designaron interinamente para que ocupe el cargo. Entonces, si su origen es congresal y se produce una vacancia del cargo de presidente del Congreso, entonces ya no sería presidente de la República. Bien, bueno, pero eso lo definen los votos. Si hay 66 votos por la censura, yo creo que ya no hay salida. Entonces, la situación está en función de ello. Ahora, si José, usted me pregunta por las razones, bueno, son más que evidentes. Y eso lo dijimos desde el primer día. Desde el primer día cuando anunciamos que las respuestas eran incoherentes, que esto significaba un patrocinio ilegal al comienzo, porque claro, se lo veía absolviendo un problema por teléfono y luego se sabe más, se sabe que en el local donde se llevan estos acontecimientos hay varias empresas chinas y con obras millonarias y luego jueces que dan medidas cautelares para estas obras millonarias que finalmente tampoco se hacen. Entonces, yo creo que era la punta del iceberg de la corrupción y donde Gerí yo creo que es un elemento más, un engranaje importante, pero no el más importante. Detrás de él tiene que haber mucha gente. Y esto me lleva a otro tema que podemos conversar más adelante, crimen organizado. Qué coincidencia, la ley de crimen organizado modificada sacaría a Gerí, por ejemplo, si lo acusamos de patrocinio ilegal o cohecho, directamente de este tema que sería la organización criminal. En esta circunstancia, para usted es insostenible que el presidente Gerí permanezca en funciones. Bueno, es totalmente insostenible. No hay forma de que una persona con esas calidades morales deterioradas continúe en el ejercicio del cargo. Es lamentable, pero bueno, mire, ¿qué tenemos de clase política? ¿Qué presidentes tenemos? La última, la señora Dina, comprometida con este señor Oscorima y los relojes. Luego tenemos una intervención a las instituciones más importantes que tienen que ver con la administración de justicia, desde la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la propia amenaza a la presidenta del Poder Judicial y luego la destitución de la fiscal de la Nación. Bueno, indirectamente también esto tiene que ver con el Colegio de Abogados, porque desde el comienzo el colegio se convirtió en una isla de libertad, de expresión y de crítica, y bueno, fuimos evidentemente atacados tremendamente. Pero más allá de eso, este señor eh, va a ser seguramente sancionado, no continuará, esta censura se va a dar y luego, ¿qué vendrá? Bueno, algunos dicen, no, pero por la gobernabilidad. No hay gobernabilidad.
Acá quien decide todo es el Congreso. El Congreso pone presidentes, saca presidentes. El presidente simplemente es un títere del Congreso. Eso es lo que está pasando, José. Bien, y hace unos instantes usted citaba algo que ya está en línea justamente las propuestas que usted, tenemos entendido, está llevando al Senado, que es la derogatoria de lo que se conoce, se denomina como las leyes pro crimen, ¿no? ¿De qué manera, o sea, esto tendría que derogarse? ¿Por qué la importancia? ¿Cuál sería la trascendencia? ¿Y qué permitiría hacia adelante esto? Bueno, nosotros detectamos desde un estudio técnico cuando estaban todavía en proyectos algunas de estas leyes, sobre todo la principal, la que modifica la definición de crimen organizado, detectamos que esto era incoherente, que esto podría traer malas consecuencias, pero no descubríamos el por qué se les había ocurrido presentar ese proyecto. Ya cuando se hizo ley, después de advertir que esto no era correcto, simplemente no sabíamos más, señalamos, comenzamos a indagar qué hay detrás, por qué han aprobado una ley de esta naturaleza y nos dimos cuenta de tres cosas. La primera, que ya lo habíamos advertido, estaba beneficiando a 90 congresistas que tenían procesos, algunos vinculados justamente al crimen organizado. Dos, este paquete de leyes beneficiaba también a determinadas economías informales, especialmente sectores de la minería informal. Qué coincidencia que al cambiar la definición justamente salen de la órbita del crimen organizado individuos que están vinculados a la minería ilegal. Pero no solo eso, sino que además se advirtió claramente que esto iba a beneficiar a la delincuencia común. A esto se le sumó otro paquete de leyes vinculadas, por eso se habla de leyes pro crimen. ¿Se acuerda a José del allanamiento? Tengo que pedir permiso para allanar, avisarle por si acaso la próxima semana, señor secuestrador, lo voy a visitar para ver si encuentro pruebas en su domicilio. Llame usted a su abogado. Pero eso no tiene sentido. Luego dijeron no se puede detener sino en flagrancia. Oiga, pero si es un asesino criminal consuetudinario y serial, no podemos atraparlo si no es que está descuartizando a alguien. No, tiene que ser, felizmente que esa ley, de tanto que gritamos, la tuvieron que cambiar y retroceder. Se dieron leyes, por ejemplo, para que la fiscalía tenga menos atribuciones que la policía en la fase inicial de la investigación. Se dieron leyes para que prescriban los delitos con menor tiempo que lo normal, la famosa ley Soto, que sacó justamente del problema delictivo en el cual estaba involucrado el congresista Soto. Entonces, toda esta hemorragia de leyes, entre ellas la ley APSI, la ley que no permitía que las organizaciones no gubernamentales denuncien al Estado. Eso era una mordaza. Eso es simplemente, si tengo que denunciar una violación de derechos humanos, una violación al derecho a la vida, a la salud o lo que fuere, no puedo porque me borrarían del registro de personas jurídicas. Entonces, todo este paquete tuvo una consecuencia, y la consecuencia son los 2.000 muertos que han habido el año pasado, justamente por actividades delictivas, 2.000 homicidios, muchos vinculados justamente al crimen organizado. Eso es lo que estamos cuestionando y tiene que derogarse ese paquete de leyes malévolo que beneficiaba pues a estos señores congresistas, y eso simplemente determina que no deben volver tampoco esos congresistas. Con la vigencia de esta ley, conocida como la ley pro crimen, en el caso puntual del presidente Gerí, ¿cómo lo eximiría o cómo lo protegería? Sí, porque en la modificación a la norma original que reguló crimen organizado y al hacer una nueva definición donde habla de una cadena de valor de una organización con varias personas para conseguir un fin económico y con cadena de valor, entonces fíjese, allí justamente el tema del cohecho sale automáticamente de esta definición. ¿Y por qué? Porque además señaló que inicialmente la prognosis de la pena, o sea, es decir, lo que podría darse como pena, la elevaron de 4 años, que decía la ley original, a 8, y ante la presión luego la han bajado a
6, si no me equivoco. Entonces, el cohecho y esta suerte de trabajo profesional al ciudadano chino, eh, saldrían de crimen organizado. ¿Se da cuenta cómo se benefician? Ahora, el otro tema que usted está planteando ya como propuesta es penas más severas para los delitos de corrupción. ¿Qué alcanzarían estas penas? O sea, ¿qué se debería? Porque tenemos normas, pero ¿qué otras penas podrían plantearse, doctor Canelo? Mire, las penas por los delitos de corrupción están, pero son más leves. O sea, he tenido un caso de un individuo que con violencia eh, robó un celular. ¿Ya? Entonces es robo agravado y le ponen 20 años. Pero si yo me vinculo a los arbitrajes de Odebrecht, recibo dinero de Odebrecht comprobadamente, luego me acojo a estas leyes y no pasa nada. Entonces, claro, porque ya no estoy dentro de la prognosis de la ley de organización criminal, me denunciaron por organización criminal y luego digo, ya no estoy en organización criminal. ¿No? Estas leyes, entonces, ¿a quién están beneficiando? A los corruptos. Las leyes sobre corrupción son benignas al corrupto. Pueden robar millones y al final no pasa nada. Entonces, las penas tienen que ser muy altas. Alguien comentaba el otro día sobre la pena de muerte. Soy contrario a la pena de muerte, hay razones jurídicas importantes, más allá de los tratados internacionales y tal. Con la pena de muerte no encontramos una solución a los problemas de criminalidad, pero si yo estaría obligado a firmar una modificación a la pena de muerte, bueno, yo pediría y agregaría que la pena de muerte debe ser primero a los peores, los corruptos. Y sobre todo esta clase política que nos ha venido gobernando en los últimos años y se ha encaramado autoritariamente en el Congreso. Hay quienes denominan muerte civil a los corruptos. En este caso, ¿se plantearía la posibilidad hacia los funcionarios de primer nivel? Sí, claro, porque vea usted, hay partidos que tienen 20 condenados de distintos delitos y muchos casos de corrupción. ¿Cómo pueden esos señores postular a un cargo? Y lo están haciendo con desparpajo. Se ríen de nosotros. Es una burla. Bueno, claro, sé que hay mucha gente que la denuncian por cualquier motivo y luego tendrán que absolver. Una cosa es una denuncia, pero otra cosa es una condena. Entonces el condenado ya es delincuente y luego están postulando. Y hay partidos que los reciben en sus listas y cualquiera puede ver el registro de condenados. Entonces esos partidos no merecen estar pues en una contienda democrática, limpia, honesta. ¿Qué otras propuestas está llevando al Senado, doctor Canelo? Sí, nosotros evidentemente tenemos que ordenar dos temas. La inseguridad ciudadana que tiene que ver con estas leyes pro crimen y su derogación, pero además con la lucha que acabamos de mencionar contra la corrupción, modificar las leyes contra la corrupción. Pero esto nos lleva a hablar de otro tema, de la inseguridad jurídica en general. José, si usted desea invertir en el Perú, es peligroso. Si usted es un inversor extranjero, es peligroso, corre riesgo su inversión. Y veamos, la semana pasada acabamos de enterarnos que el contrato subsidiario del gobierno francés, de gobierno a gobierno con el Perú, ha sido resuelto, rescindido unilateralmente por la entidad peruana. Pero, ¿y por qué? Entonces, esto va a generar una crisis de credibilidad en el sistema jurídico. Se resuelve el contrato de Puente Santa Rosa, se ha resuelto el contrato de Carretera Central que se había adjudicado al gobierno francés, y luego tenemos otros casos. Mire lo que ha pasado en Chincheros y la sanción que hemos recibido como indemnización en un arbitraje. Mire usted el caso de Línea Amarilla, que también ya tenemos una sanción arbitral.
entiendo que es cerca de 200 millones de dólares, y luego hay una denuncia arbitral, también una demanda arbitral de Brookfield por Rutas de Lima por 2.700 millones de dólares. A ver, esto es una irresponsabilidad, esto es un acto contundente contra la economía del país. Son 2.700 millones de dólares. Si perdemos ese arbitraje, que a todas luces parece que lo perderemos, ¿qué se puede hacer con 2.700 millones de dólares? Probablemente puentes, carreteras, hospitales y todo lo que se necesita. Entonces, lo que tenemos que hacer es modificar todo el sistema de inversión pública privada para que tenga seguridad jurídica y se respete la Constitución y las leyes. En el artículo 62 de la Constitución tenemos los famosos contratos ley que al final han sido resueltos, como el caso Chincheros, y tenemos la inversión público-privada y la inversión privada, el cambio de tributos por obras, y todo eso es un desparpajo si es que a sola mano de algún burócrata se resuelven los contratos. Eso hace daño al país y a veces no se quiere ver. Es gravísimo, no solamente por las indemnizaciones que tendríamos que pagar ahora, sino porque no hay la obra. Tenemos un nuevo aeropuerto y no tenemos las salidas, los accesos. Y la carretera central que tiene décadas ha colapsado. Entonces, ¿qué hacemos? Es un país que no crece, que no se desarrolla. Las obras de la Lima metropolitana, esta es la capital que tiene el peor tráfico del mundo, así lo acaban de señalar las entidades que determinan esta situación. Es gravísimo, acabo de estar en Arequipa. Impresionante el tráfico, y esto es a nivel nacional. No se invierte, el sistema de gobiernos regionales colapsa, no, hay corrupción, eso es, hay corrupción. Tenemos que reordenar todo y tiene que entrar gente decente, porque esta lucha es entre los honestos y los deshonestos, yo lo veo así. Doctor Raúl Canelo, ha sido un gusto conversar con usted, le agradecemos la amabilidad de compartir este diálogo a través de Conexión Perú, RCR y nuestra secuencia Elecciones 2026. Usted va como candidato al Senado por el número 3. Reitero, voten sí, por el equipo de Rafael Belaunde, el Cóndor, y en este caso, Senado Nacional número 3, Raúl Canelo. Muy agradecido, doctor Raúl Canelo. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.